Hola chicos y chicas, espero que en estos días tan poco frecuentes para todos se encuentren bien, ¿sí? Nosotros habíamos realizado, ¿sí?, una actividad, obviamente que ustedes la hicieron en sus casas, ¿sí?, que se trató de realizar un cuadro comparativo, ¿sí?, entre las sociedades precolombinas, mayas, incas y aztecas. Lo que nosotros primero tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es que se llaman precolombinas o se les atribuye esa definición haciendo referencia a la llegada previa a los españoles. Es decir, son precolombinas porque existían previo a la llegada de los españoles acá a América, ¿sí? Entonces nosotros hicimos hincapié más que nada en poder definir, ¿sí?, o más bien poder dividir entre estas distintas características políticas, económicas, sociales y culturales. Si nosotros arrancamos por los mayas, ¿sí?, es la que se diferencia muchísimo más de los incas y los aztecas con respecto a su organización política. ¿Por qué? Porque como bien menciona en esta lámina, o como bien pusieron la mayoría de ustedes en los trabajos, es que se trató de una organización de pequeñas ciudades-estados. Es decir, era una gran comunidad maya, pero que se dividían en pequeños núcleos, que cada pequeño núcleo o cada organización se regía bajo una monarquía hereditaria. Aquí hablamos con monarquía hereditaria o el alach unique en su lenguaje, ¿sí?, que el líder, ¿sí?, de esta sociedad va no solamente a gobernar, va a ser el único líder, sino que todos sus herederos, específicamente sus herederos hijos, ¿sí?, sus hijos, van a ser quienes lo sucedan tras su muerte. También tenemos que tener en cuenta que es un gobierno teocrático. Cuando hacemos referencia al teocrático, a lo teocrático, a una teocracia, es decir, hacemos referencia a que estos se rigen, ¿sí?, bajo la religión. Quien gobierna lo va a hacer bajo las órdenes de Dios. Obviamente, chicos, según sus creencias, ¿sí? Ellos van a decir que gobiernan en nombre de Dios. Continuando con los mayas, ¿sí?, y haciendo referencia a la economía, estos sí van a tener que ver, las tres van a tener mucho en común, que la base de su economía va a ser la agricultura. Pero en lo que se van a diferenciar cada una es su forma de poder producir, de poder cultivar, de poder cosechar. En lo que respecta a los mayas, ¿sí?, va a ser en base a la roza. ¿A qué hace referencia la roza? Es que ellos incendian los terrenos, ¿sí? En un primer momento talan, ¿sí?, los bosques o los queman para limpiar, entre comillas, el terreno y de esta forma poder cosechar, poder tener alimento. Por eso también hablamos que la familia va a ser una unidad de producción, es decir, que toda la familia va a trabajar por el bien común, es decir, este bien común está atribuido a que todos tengan para poder comer, para poder subsistir. Nadie va a vender lo que produce, sino que más bien se va a redistribuir. Cada uno va a tener una pequeña parte de lo que se produzca, ¿sí? Y bueno, con respecto a la sociedad, ¿sí?, obviamente que van a tener una división social, entre ellos los nobles, ¿sí?, que van a ser los encargados de gobernar, los sacerdotes, que van a estar muy ligados a estos nobles, teniendo en cuenta que se trata de una monarquía, de un gobierno teocrático, es decir, al clasificarse como o denominarse ellos mismos como herederos de Dios, ¿sí?, quienes estén muy ligados a las creencias, es decir, estos sacerdotes, van a tener una gran influencia, entonces van a estar dentro de los grupos más privilegiados. Luego el pueblo, sí, que sería la mayor parte de la sociedad, o sea, sería la gente común, entre comillas, como seríamos nosotros hoy en día, que pertenecemos al pueblo, y los esclavos, que la condición de esclavo siempre tiene que ver con respecto a prisioneros de guerra, o más bien porque debe algún favor, ¿sí?, por haber hurtado, teniendo en cuenta siempre las leyes por las que rige cada sociedad. Pero más que nada,
quien termina en condición de esclavo van a ser aquellos prisioneros de guerra. Luego, con respecto a lo cultural, hacemos mucho hincapié en la cuestión religiosa, ¿sí? El Popol Vuh, ¿sí? Va a ser el libro mayor de los mayas, que va a ser el libro en el que se destaquen todos los puntos religiosos, ¿sí? De estos mayas. Obviamente que van a tener una gran preponderancia sus dioses, cuáles son esas leyes que los dioses mandan, ¿sí? A esos ciudadanos para seguir en lo que respecta a su vida, ¿sí? A su cotidianeidad. Obviamente van a ser politeístas. Muy bien cuando pudieron definir ustedes en los cuadros la diferencia entre monoteístas y politeístas. Estas sociedades, ¿sí? Mayas, incas y aztecas, van a ser politeístas porque creen en diversidad de dioses, tienen un gran abanico de creencias, no creen solamente en un dios, ¿sí? Sino en varios, y la mayoría van a estar atribuidos, ¿sí? A elementos de la naturaleza, por ejemplo, el sol, el agua, ¿sí? Porque eran de donde ellos también sacaban provecho para su subsistencia. Van a tener un gran desarrollo en lo que es la matemática, la escritura, la medicina, la arquitectura, el arte, y esto lo vamos a ir redondeando al final de los videos para hacer una mini reflexión entre todos.